Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Octubre. Llegamos mes terrorífico. Y mes de alguno de mis episodios favoritos de De Libro en Libro. Así es. Sí. Pero... Eso mismo es. De esos libros que a Tere le encanta y a mí no me dejan dormir. Gracias. De nada, para eso estamos. Oigan, y anuncio especial. Ya nos estamos preparando para la 5ª temporada. Gente. Ustedes creían, nosotras vamos a seguir por ahí porque es que tenemos que seguir por ahí porque si no, ¿cómo podemos bregar con nuestro día a día, Tere? ¿Qué va? Tenemos Nuestro día a día no es para mirar hacia nada algo parecido al del cadáver exquisito, pero ya pronto empezamos la campaña 25x25 con 25 personas que nos den $25 para el proyecto. Aseguramos gran parte de las necesidades que hay que cubrir para que el podcast siga funcionando. Eso es así, y recuerden que tenemos una página que Tere ha trabajado no con digas cariño. que la ha trabajado con cariño, por favor. Es una página funcional, gente. Bueno, es una página funcional. Usted va de libro en libro, pr.com, y ahí usted va a obtener todos nuestros episodios, los puede escuchar, y también a veces escribimos, Tere y yo, hay un blog. Sí, de vez en cuando. A veces nos ponemos con algo, pero más que nada ahí van a encontrar todos los episodios, pero también las formas que tienen para apoyar este proyecto que a veces llamamos podcast. Exacto. En realidad, apoyo emocional constante. Y si no puede contribuir económicamente, siempre los shares y los tags nos ayudan un montón. Los follows en YouTube, los follows en Spotify, los follows en Apple. Con esas estadísticas que Spotify nos da al final del año, que son como bien pompeaderas, que nos dice, has estado en el top, yo no sé qué. Vero vive para esas estadísticas, gente, estadísticas. se las enseña a todo el mundo. Es una cosa bien fuerte. Así que ayuden con eso, es lo único que les pido, por favor. Sí. Gente, y lo otro es que este podcast funciona con apoyo de otros proyectos y compañías chulas que se anuncian aquí. Eso es así. Le queremos dar un saludito a ¿quién? A nuestras amigas y amigos de Jabonera Don Gato. Váyase a bañar. Váyase a bañar, no pueden andar Esos por son ahí. los mejores jabones, y además pues saben que hay un código que si ponen de libro en libro pues le dan un código todos de descuento. juntos en el checkout ponen de libro en libro, y eso nos ayuda a sostener nuestra misión y le da un descuento a ustedes también, y además que huelen rico. Yo sé que la temperatura está bajando, pero como quiera hay que bañarse, gente. Bueno, en Puerto Rico siempre hay que bañarse. Sí, pero tú y sabes. Nuestra invitación a quienes no son de Puerto Rico es que lo hagan también cuando puedan. Claro. Entendemos que a veces se va el agua, somos de Puerto Rico, sabemos eso. No hablemos de eso, por favor. Pero hay que bañarse, y esos jabones de Jabonera Don Gato son de verdad los mejores. Exacto. Bueno, gente, y cuando llega el mes de octubre, este mes nos fuimos con un librito super light. No, yo digo que este es el libro de Pequé, señor Pequé, porque como el libro de la vez pasada a Tere no le gustó mucho, y Pray Love, pues entonces ella dijo, bueno, pero es que yo siempre he querido leer esto. Y yo no sabía de qué trataba, y yo, por supuesto, Tere, vamos a leer lo que tú quieras. Mira, por supuesto. Pero yo tenía pensado leer este libro hace tiempo para el mes de octubre, exactamente, pero voy a coger la narrativa de que es venganza, porque es que el mes pasado estuvo imposible. Este mes leemos Cadáver Exquisito de la autora argentina Agustina Basterrica, otra de ese corillo que nos encanta de escritoras del Cono Sur que están removiendo los cimientos literarios del horror y de la novela policíaca, como Mariana Enríquez y Claudia Piñeiro, que ya las leímos en el podcast. De Mariana Enríquez leímos Las cosas que perdimos en el fuego con Mariana Moncloa, y de Claudia Piñeiro leímos Catedrales con Zoán Dávila. En verdad, esos episodios son super cool. Nos encanta el misterio, nos encanta el terror, o por lo menos a mí. ¡Ja! Sí, Cadáver Exquisito lo lleva al próximo nivel. Dale. Pero hoy estamos bien contentas, no solo porque estamos leyendo Cadáver Exquisito, sino con quién lo estamos leyendo. ¿Acho qué? Ella sí que no duerme desde que entonces nos dio este junte. Y yo estoy súper entusiasmada. Estamos aquí con la querida artista, performera, teatrera, maestra y duraca generosa, Cairina Núñez.
Cantaliz. Santaliz. Pero me gusta Cantaliz. Está bonito. Me gustó mucho más. Gracias, Kairi, por estar aquí. Kairiana Núñez Cantaliz. La verdad que el error son como dice Antonio Martorell, como errores sorpresa o errores alegres. Exacto. Qué lindo estar aquí. Estoy ahí media nerviosita porque esto no se le da a una siempre. No, para nada. Y feliz porque yo tampoco soy muy, les cuento, no soy muy de podcast, no soy muy techie en general. De repente Tere me mandó como, no, aquí está para que nos veas Spotify, y yo no tengo, entonces yo digo, Tere, no tengo Spotify. No, pues entonces vete por aquí. Y dije, espérate, por aquí sí pude, y pude husmear un poquito, pero en realidad yo como que vivo del WhatsApp y el YouTube. Excelente. Así que no hace falta más nada. Desde ahí me manejo y todo chévere, pero que fue bien poderoso. A lo que voy es que fue muy revelador entrar en ese portal que ofrendan ustedes, de verdad, porque no pasa siempre, es un regalo necesario. Entendí lo importante que es leer libros, que eso a veces no lo hago hace tiempo también, porque uno está tan, como que estoy sumida como en otros papeles, en memorizar, en ver otras cosas, en leer otras cosas muy más del orden que de mi rubro, ¿no? Del trabajo que hago, y un poco me frustra decir, coño, que estos tiempos no me quiten también, me roben lo que es el placer de leer, aunque es un libro horroroso, pero es un gran libro. Es un gran libro, y lo agradecí, me dieron ganas de más, de seguir, de la resistencia, de también, hablando de resistir, de aprovechar, de resistir a no perder estos momentos de leer, que nos los quitan, que es parte de ilusiones que nos arrebatan por ahí, así que gracias. Ay, gracias a ti, Kairi, por esa súper introducción. De verdad que este proyecto, nosotras desde el principio decimos que es de libros y amistad. Y es un poco eso, defender el derecho a la belleza, al placer, al ocio y a tener estos espacios. Así que gracias, Kairi. De verdad que no podíamos pensar en una mejor persona para leer este libro que contigo. Wow, así es. Pues y de verdad que lo digo de verdad. Agradecida. Full. Así que vamos, ya un poquito tuviste el pie forzado para hablar de tu relación con los libros. Y entonces te voy a hacer como unas preguntitas, porque todos tenemos relaciones diferentes con los libros, y un poco también por eso surge este podcast, por esa necesidad de repente reconectar con esa práctica que es, de verdad, es una práctica. Es una práctica. Entonces, Kairi, te iba a comentar que nosotras en nuestra comunidad tenemos un club que se llama el Club Pare de Sufrir. Entonces, el Club Pare de Sufrir consiste de que si no te gusta un libro, lo abandonas, no sufre. O, pues, sigues por ahí con el libro y lo termines y lo sufres y qué sé yo. Y entonces queremos saber si tú eres del Club Pare de Sufrir o si sigues hasta el final. Buenísimo. Yo soy un poco del Club Para de Sufrir y también creo que soy del club de pare de, o sea, como que necesito concentrarme, necesito un club de la concentración. Entonces, a veces me quito de los libros porque pues por ahí no me están llegando, no me están ahí haciendo lo que, no sé, lo que espero de ellos, pues no sé si espero, pero que no me están moviendo. ¿Estás conectando? No estoy conectando. Ahí Pare de Sufrir, sí, me voy. Pero a la vez se añade que hay otros que de verdad lo intento con tesón, con pasión, y quiero y entiendo que tienen un largo futuro, que tiene corazón ese camino del libro, y mi déficit no me permite. Sí. Hay algo ahí que por eso este ejercicio fue tan importante. Okay. Porque en realidad era casi como atender, o sea, esto es por mí, pero también es con una comunidad que está esperando a que yo lea este libro. O sea, también es como
vamos a sostenernos y apoyarnos desde Qué ese lindo. lugar. Ajá. Y vamos Eso a mismo. terminar el libro, tú sabes. Sí. Hazlo Vamos a lindo, meterle, sí, vamos a meterle. Sí, Y no desde un sacrificio, ni desde, sino que de verdad, date la fucking oportunidad, Kairiana. O sea, también Ajá. es posible. Recuerda que tú lo hacías. Exacto. ¿Tú recuerdas cuando tenías 10 años y leías Exactamente. La vida era cuando otra. la vida era otra? Exacto. Cuando leías Sabios Árboles una y otra Exactamente. vez. ¡Wow, Kairi! Ese es mi libro. Cuando ese es mi libro. Mira, y hablando de esos libros así como de los 10 años y que han sido libros formativos, digamos. Claro, claro. ¿Hay algún libro que hayas leído más de una vez? Pues mira, ¡Sabios Árboles! Yo también. o sea, wow. Sabios Árboles, la verdad que sí. Me parece un libro hermoso, Sí. y maravilloso, que estaba bien adelante en su momento. Full. Y ahora creo que deben hacer unas 1000 ejemplares, millones de ejemplares más. Total. Dentro de esa orden, quizás nada, pueden joderme, pero hay algo ahí que sí fueron formativos para mí, desde muchos lugares, de una construcción bien loca y de lo que es también mi sexualidad, el género, como el deseo. Mi mamá nunca me olvido que me dio un libro que fue increíble y yo lo leía sola, así como si fuera casi un secreto mío, Oh. cómo se hacen los bebés. Pero era uno en particular bien Ajá. brutal, porque Ajá. era unas ilustraciones tan únicas, tan de otro... O sea, y no era desde un lugar que yo lo leía para ver o lo binario, como sea, sino me gustaban los cuerpos, Ajá. entender que era un libro donde se veían a estos dos seres compartiendo, metiendo mano, pero o sea, ¿entiendes? Si Ajá. fuera obsceno para mí, Ajá. es como una... Y ese me lo leí tantas veces porque también, pues, uno estaba en esa edad de, pues, de la curiosidad, de Full. conocerse del cuerpo. Y bueno, la verdad que, no sé, me fui bien para atrás. Con No, estos dos pero súper, sabios árboles, súper. como pero también hay libros que, tú sabes, en verdad la ilustración es Óyeme, hiper necesaria para también acompañar, qué sé Y Brutal. reivindicar la literatura para la niñez yo. Ujú. como una literatura valiosa. Bueno, sí, en todas sus letras, claro. Y no es eso, o sea, y la buena literatura Sí, para la buena niñez. literatura. Que eso es lo otro, no es... Sí, con ay, descendencia. mira, yo tengo un rant. Yo tengo varias campañas en mi vida, Kairi, y una de ellas es como esta... absoluto desdén por la literatura del coquí con valores. Mira, Ajá. olvídate. ¿Tú sabes? Con valores. Exacto. Así que, perdón, pero... Así que, El sí, sapopón. genial. Mira, El ve tú sapón. a saber si ese libro yo lo leo ahora y con toda la información que uno Claro, tiene, qué sé yo, total. vaya a decir, Dios mío, ¿qué me estaban metiendo? Sí, pero, sí. Pero no recuerdo, lo que recuerdo es pura erotización de unos lugares que yo como niña en ese ¿Sí? momento necesitaba y que de algún modo, chicas, está ahí. Qué Sí, brutal, Kairi. No, Sí, eso sí, está ahí. sí. Es que eso es, el recuerdo de la lectura o la experiencia que uno tuvo con la lectura es lo que hace la lectura. Full. No es full. solamente lo que está en el contenido, es como uno se relacionó Como con yo eso. me en ese Exacto. relaciono momento. con eso, mi vida, Súper poderoso. mi soledad, mis secretos, mi igualdad, esto era mi momento. Nada. Sí, sí. Algo pasó con este libro también, no se crean, como que... Hacho, lo- pero guárdate eso, pero guárdate le quiero eso. decir que en realidad, pero que es que tiene que ver con la pregunta, porque traté, o sea, casi que lo termino 2 veces. Wow. O sea, que quizás esa respuesta Sí, ese sí. estaba incluido también, pero me faltan como 50 páginas más. Muy bien. Pues mira, ¿y qué libro, por el contrario, tuvo un final que te decepcionó? Diantre, es que no recuerdo así como, pero wow, es que tengo tan fresco. Este no es que sea un final, o sea, Ajá, algo ajá. pasó con que no sé si fue decepción Ajá, o qué, ajá. pero fue Sí, un full, quiebre, full. fue Sí. como, wow, espérate, ¿para dónde me llevaste? Sí, sí. Agustinita de mi vida. Sí, Sí, Agustinita. totalmente. Agustinita. Nada, que pues, Sí, no sí. es no es que salí como, ay,
esta Basterrica. Ajá, Mía, también que íbamos y la cagaste. No, fue como medio... Sí. Mucha gente ¿Qué pasó aquí? De ese final, nos ha escrito que han leído ya el libro y nos escriben en las redes como que necesito que lo discutan porque este final necesito digerirlo. Podemos empezar por el final, eso a veces brega un montón. Eso a mí me gusta a veces empezar por el final. Ahora digo ese, pero es porque ves, lo tengo tan fresco que quizás es toda mi referencia, pero en realidad no recuerdo otro. Sí. ¿Y cuál tienes algún libro como que estás pendiente por ahí en los mundos de esto se ve interesante, me gustaría leerlo? Sí, gracias a ustedes, La Vegetariana. La Vegetariana estaba... Vas por el mismo camino de Cadáver Exquisito, me gusta como piensas. Yes. Yo creo que... porque de todos los libros, esa es una buena... Un segundo, una segunda lectura. El club de los libros raritos, a la orden. Muy bien. Me pareció tan... O sea, te va a gustar, verdad, te va a gustar mucho. Empecé como a ir por ese universo que ustedes mismas abrieron, escuchar a esta compañera, no la escuché completo porque en realidad estaba, pero en verdad... No, La Vegetariana es una cosa... Sí. Con Han Kang, la premio Nobel. Y finalmente, Kairi, antes de empezar de lleno a hablar de... ¿Cómo es que tú dices? Agustinita. O Basterrica. En verdad, qué buen apellido. No se podía apellidar de otra forma. Yo no sé si es apellido de real o qué, pero... No, es real porque ella le da gracias como a 50 Basterrica al final. Kairi, ¿tienes algún libro que nos puedas recomendar que sea un libro para resistir? Porque ese es el lema de esta temporada. Bello. Estamos leyendo libros para resistir. Okay. Entonces, ¿tienes alguna lectura, libro que sea para ti o texto? Puede ser algo teatral también. Que sea para resistir. Para resistir. Cuando estábamos hablando antes de arrancar un poquito me quedé pensando, pero volviendo, es que tiene que ver con la resistencia y yendo también a la pregunta de libros que he repetido, olvidé decir, pues poemarios, no sé, como que poemarios, he leído, como esos poemarios de Julia, Ángela María, son como recurrentes. Entonces, eso sí, nada, quería. Entonces, pero que también es resistir, ¿no? Claro, sí. Sin la poesía, difícil. Pero que a esa pregunta hay otras, hay un libro que leí hace el más reciente antes de y ya ha pasado su ratito, se llama Las Mejores Amigas. Okay. Las Mejores Amigas es un libro, un manifiesto hermoso sobre la amistad. Son argentinas también. Lo tengo aquí, lo puse Flor Montfort y Noé Vera. Sí, es un manifiesto sobre la amistad. La edición Escaleta Olivia. Esa editorial es bien bellísima también. Entonces, estas amigas guardaron sus chats de WhatsApp, porque pues sí, también en Argentina en verdad el WhatsApp era, o sea, como que es hasta como más que yo, o sea, es como la primera necesidad es WhatsApp hace desde que arrancó WhatsApp, es como entonces es como una especie de de una conversación, un refugio ante sus vidas y ante el mundo y resistir desde esa amistad que llevan desde las artistas, desde las panas, desde las poetas. Eso suena brutal. Y empiezan a hacer, es como una poesía, es como una carta de amor entre ellas, basándose en sus chats de WhatsApp. Eso está tan brutal. Eso está bien brutal. Exacto, gracias, Kairi. Sí, no. Lo voy a buscar, full. Imagínate si uno fuera a hacer eso también con sus amigas. No, yo mi chat yo no lo revelo. Yo he tenido ese deseíto, lo tengo ahí como guardado. Entonces cuando vi ese libro dije, lo hicieron. Pero qué bien. Buenísimo. Porque lo he querido hacer con una de mis amigas, como porque son chats así, bien reveladores, pero también digo, si tiramos este chat, si tiramos estos chats, exacto, bomba nuclear.
La van a oír. Y está ahí como que en remojo, es algo latiendo. Buenísimo. Hazlo. Ya más de un orden más performativo. Claro. Pero buenísimo. Ahí latiendo. Buenísimo. Con Pelé. Ay, eso lo quiero leer yo. Kairi, pues gracias. ¿Estás ready para hablar del libro? Lo que me gusta es que por lo menos hubo un foreplay chévere. Entonces, siempre. Me gusta porque necesitaba, ¿sabes? Yo también vengo del teatro, que antes de ir a lo me gusta calentar, claro. Eso me da, sí. me pone más, me da seguridad. No, si no se calienta no prende. Sí, pues, me da confianza. Bueno, hablemos del libro. Agustinita. La Basterrica. Vamos a ver qué dice Agustinita. Pero hoy la ricabaste. Hoy te toca el resumen, nuestro resumen / introducción, que en verdad Vero es la máster en esto. Así que venga, Vero, pa'lante. Bueno, voy allá. Las palabras encubren el mundo. Esa frase, ubicada en los inicios de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, ya nos abre una ventana hacia el universo monstruoso que estamos por descubrir. ¿Prevenidas? Prevenidos. Prevenides. Un mundo donde solo algunos tienen el privilegio de nombrar vidas a ciertas vidas. En medio de ese escenario, las palabras viabilizan la violencia. Funcionan como armas que permiten nombrar o silenciar, decidir quién cuenta como humano, quién se convierte en mercancía, quién vive y quién pasa a ser carne especial. El lenguaje marca el territorio de lo que respira y de lo que solo se procesa. Se corta la cuerda vocal para declarar a alguien no humano. Y para quienes aún puedan hablar, siempre aparece la palabrita perfecta que maquilla la realidad más brutal. Que somos capaces de devorarnos las unas a las otras, los unos a los otros, y hacerlo creándonos una lógica para justificarlo. ¿Quién se salva de ese destino? No lo sabemos. Nuestra autora me hace pensar que nadie. Hablemos pues de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Gracias, Pero, por ese resumen. Oye, te lo devoraste. Pun intended. Mira, pues vamos a empezar con... la odio, Agustina. ¿Qué? O sea... No. Yo me voy a quitar las pantallas aquí. Vamos allá. Vamos a hablar de la ricabaste. No. Quisiera empezar, ahorita dije de empezar por el final, pero el resumen de Vero, o sea, me cambió la perspectiva de la discusión. Y yo quisiera que empezáramos hablando del lenguaje. ¿Y por qué hablar del lenguaje? Porque, en primer lugar, la novela se llama Cadáver Exquisito. Y eso es un juego de palabras, porque el cadáver exquisito es un juego literario que se usa en contextos grupales en las que cada persona aporta, mirando la oración anterior, otra oración, y entonces sigue pasándose de mano en mano sin que la persona anterior, sin que la próxima persona vea lo que ha escrito todas las personas anteriores, ¿no? En verdad es un juego bien chévere. Sí, a mí me encanta ese juego, de verdad que sí. Y se forman, pues, imagínate, unos líos inmensos. Ya. Pero también en la obra, ¿verdad? Las palabras funcionan de una forma bastante parecida al juego de Cadáver Exquisito, porque vemos cómo generacionalmente van pasando cosas que normalizan cosas que antes no eran normales y que no se ven quizás con los ojos de la moral actual 2025, ¿verdad? Hopefully todavía nos quede algo de esa moral. Entonces quería empezar, Kairi, por ahí, por hablar del lenguaje, de cómo el lenguaje construyó esta realidad tan distópica, y cómo tú lo ves como alguien que trabaja y que incorpora el lenguaje, incorporar en el
todos los sentidos de la palabra. Ya. Sí, es interesante porque también pues el lenguaje, así como es de maravilloso y construye mundos, como dijo una gran amiga, Helen Ceballos, hace poco, a la vez no deja de ser un espacio de control y o sea, el lenguaje también es como que del imperialismo también, o sea, el lenguaje por un lado te tira un lado y por el otro pues nada. Entonces pues en este caso fue tremendísimo y lo dicen las primeras páginas y eso fue de las primeras cosas que anoté porque era como ese lenguaje como mecanismo de control, ¿verdad? Y naturalización de la violencia. Entonces sí, como normal, como el lenguaje siendo parte, ¿no? Ayudando, como eso. El cómplice mayor, sí. Sí, ese discurso oficial, ¿no? Esos discursos oficiales que son los que siempre están ahí rondando y socavando, pues todos nuestros imaginarios, pues aquí es clarísimo, ¿no? Y horroroso a la vez, porque ya este libro también dentro de su cosa distópica y lo futurista que es, también es tan, uno dice, ay, esto es ahora, sí, exacto, ¿sabes? Que esto es mañana, o sea, como que cuando hay una cosa como con el tiempo también que un poco se empiezan a mezclar todos los tiempos, sí. toda la crueldad, las insensibilidades, lo inhumano, y uno dice, ¿qué es esto? Lo mezcló todo. Hay como muchos tiempos mezclados ahí, es bien creepy y freaky. Sí, o sea, sí. Nada, que no sé si por ahí te contesto lo de la... Pero sí, ¿no? Y cuando hablan de la transformación, o sea, ellos buscan modos, como esas palabras, la transición, los eufemismos, que todo el tiempo hay como una brega. Sí, para dar un poquito de contexto a eso de la transición, hay un periodo, hay un virus en el mundo... Se nos dice que hay un virus, ¿verdad? Quizás sí, quizás no, pero bueno, este es el contexto, ¿no? Y el virus se transmite de animales a personas, por lo tanto, asesinan a todos los animales y eventualmente las personas empiezan a comerse entre sí, pero esto no es, perdonen la palabra en inglés, at random, sino que hay una estructura de cómo hacerlo, quiénes son las personas que se pueden comer, cuáles no, se seleccionan. A lo largo del tiempo empieza también a desarrollarse sistemas de crianza, de cruce genético, todo este tipo de cosas. No, de verdad es bien chévere la novela. Y hay un periodo de transición. La novela está basada en el periodo post-transición, o sea, ya ha habido esa transición de comer animales a comer personas. Y ese periodo de supuesta transición que menciona Kairi, pues es un periodo bien duro, porque de repente son personas que recuerdan cómo era la vida antes de que se ingirieran personas y que tienen cierto todavía de recelo, no recelo, de reserva moral ante comer personas, como el padre de nuestro protagonista, que es una persona que era carnicero y de momento empiezan a matar personas. Digo, no se puede decir matar, se tiene que decir procesar o alguna vaina así. Y no son personas. Exacto, son sí, productos, cabezas, reses. Exactamente. Pero este hombre pierde la cordura al final de su vida. Él no puede hacer la transición. Exactamente. Es el único personaje, de hecho, de todo, que no puede hacer la transición. Es una cosa espeluznante. Pero cuéntanos más, que te veo ahí como pensativa. Pero bendito. Algo que yo quise hablar mucho de las palabras, como yo sabía que iba a hacer el resumen, yo sabía que quería hablar de las palabras, porque para el autor es bien importante eso. Sí. Desde el principio de la novela está hablando de las palabras y tiene frases
que me encantan, como hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Entonces ya con eso que está en la primera página, pues ya ella ya te está diciendo que todo lo que ella va a estar hablando es una creación humana, porque el lenguaje, las palabras, es una creación humana. Y las podemos, ¿verdad?, mover según el propósito y la lógica que queramos justificar, y por eso es que lo digo así en el resumen. Pero a lo largo de toda la novela, todo el tiempo ella está fijándose en las palabras. ¿Cómo son las palabras que dice este personaje? ¿Cómo son las palabras que dice este otro? ¿Cómo son las palabras? Y utiliza mucho esa palabra literal, palabras. Y no es casualidad que las personas que ya están marcadas para ser destrozadas, para convertirse en alimento, no pueden hablar. Lo primero que hacen es quitarle las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, y una vez que se logra eso, que es como el primer paso, una vez que identifican a las personas que van a matar, pues ya ya dejan de ser personas, y ya no las nombramos personas y las nombramos otra cosa. Producto, cabezas, cosa de verdad poder seguir creando toda una estructura que nos permita normalizar eso que antes era horror, y que de un punto en adelante decidimos que no era horror, y había una lógica. Lo que es terrible del asunto es que no hay nada nuevo. Yo cuando la leía, yo decía, bueno, o sea, esto es maravilloso en términos de su creación y de su imaginación como autora, porque lo está poniendo con personas humanas. Pero todos los procesos, cada vez que el personaje, porque algo importante es que el personaje protagonista visita distintos laboratorios y nos encontramos con distintos personajes que tienen distintos acercamientos a cómo, ¿verdad?, matar, procesar, que es la palabra, a las cabezas que son personas, ¿no? O son seres humanos. Y entonces, lo interesante del asunto es que sabemos, ¿verdad?, quienes hemos tenido exposición a cómo es que se maneja el mundo de los animales que son procesados para alimentar, muchas de las cosas que aparecen ahí suceden hoy en día, pasando. O sea, son reales. Y lo único son con vacas, son con redes, entonces con reses, o sea, hay cosas que yo había leído antes que se hacía, por ejemplo, a las vacas, ¿verdad?, en términos de cuando le van a sacar leche, o todas las intervenciones genéticas que se le hace a los animales para poder transformar y convertirlos en un producto que deje más dinero. Entonces, todo eso que ya sabemos que pasa, ella dice, bueno, pues así. Pero entonces el primer paso es quitarle la palabra, porque los animales supuestamente no hablan. Entonces, a mí estuve sufriendo mucho el libro. Cuando me enteré de qué trataba, yo le dije, Tere, o sea, perdón, esto trata de canibalismo, ¿te acuerdas? Y vamos a poner, hablando de intercambios de WhatsApp, pensamos en algún momento promocionar el episodio con yo diciéndole, Tere, este libro es de canibalismo, porque es uno de los temas que a mí me supera históricamente, o sea, yo no puedo bregar. Y tengo disclaimer, brinqué partes. O sea, hubo partes que dije... No pudiste bregar. Yo dije, Club, pare de sufrir. Yo no me voy a someter a esto. Porque hubo unas partes... No, hubo unas, de verdad, varias. En verdad, sí. Y brinqué. Pero brinqué eso y luego como que veía por encima a ver si me había perdido algo importante. Pero las partes así más terribles, yo decía, no las voy a leer, porque de verdad me sacudían, me hacían sentir mal, tenía reacción física, me daba náusea. Y todo, pero lo siento de verdad. A mí, o sea, yo no puedo ver películas que tengan que ver con ese tema, pero el libro per se es un libro hermoso, o sea, en términos de todo lo que evoca, y está tan bien escrito. Está tan bien escrito, y los personajes, o sea, gracias, porque yo no conocía a esta autora, y la seguí buscando, y también ¿sabes? Es bien poderosa y por donde va, o sea, es una tipa, nada, que la quiero seguir porque tiene una construcción, pero impecable. Sí. Ahí, justo, yo no sé si a ustedes les pasaba en la universidad, que de repente uno, sobre todo en la universidad, porque en las hay no, pero que uno iba a una clase, sobre todo en humanidades, bueno, quizás, yo no sé, nunca he estado en naturales, pero quizás también. Pues yo iba a una clase y de repente iba a sociales, o en generales iba a sociales, y de repente iba a cultura occidental, y de repente y todas empezaban como a hablar de lo mismo. Pero no es que todas estaban ahí, vamos a hablarle de esto a ellos, sino que la mente misma, uno empieza a conectar, a asociar. Claro. Estamos asociando. Así que uno va aprendiendo. Esto era maravilloso, pues de repente, hablando del canibalismo, yo decía, ¿qué está pasando? Que de repente todo ahora en mi mundo está girando, como mis universos y mis imaginarios con los cuales estoy trabajando, pues también tiene que ver con eso. Y justo cuando empecé a leer el libro, ya yo estaba ensayando una obra que una de las piezas es La carne, de Virgilio Piñera,
Y eso se escribió en el 1944. Es un cuento increíble, pero heavy. Tiene que ver, pues, Virgilio Piñera, cubano, en un momento en los 40 también bien heavy. Entonces tiene que ver con que no hay carne, pero entonces se empiezan a comer a ellos, a sí mismos. Como que es un caníbal, pero es un autocanibalismo, ¿no? Como que... Pero quién sabe si después en lo que devenga, porque ya después que tú, o sea, él lo deja hasta un punto, pero que en el mismo momento entró esto y dije, pero ¿y qué está pasando aquí? Claro, hay pues algo ahí con, tú sabes, darle más pensamiento, o sea, como pensamiento a eso, ¿por qué están regresando estos temas o por qué me estoy metiendo en estos temas? Como una carta astral, ¿entiendes? Como que no quiere decir buscarle el mensaje que me está enviando. Exacto. Pero sí, está fuerte. Y a eso de los animales también, pues yo soy una animal lover, pero no soy vegetariana. Sí. O sea, ¿entiendes? Como que empiezan este libro también te empieza eso que dice Vero, de que, claro, todo eso uno ya lo sabía, esos procesamientos horribles, crueles, y uno no operaba, pues como que también empezó a naturalizar. Uno tenía la lógica que justifica poderlo comer así. Increíble, pero también lo de la interespecialidad, esa portada es maravillosa, Chagall, entonces también uno se pone a hacer las referencias, el gato con la de esta humana. Es un trabajón. Es un trabajón. Sí, yo leí una entrevista, leí 2 o 3 entrevistas que le hicieron a la autora. Y en una entrevista, que ahora no recuerdo de dónde fue, le preguntan por el tema de la carne y el veganismo y no sé qué. Y ella dice, mira, todo el mundo tiene su proceso. Yo no escribo panfletos. Y a mí eso me pareció súper poderoso, sí. Porque pues hay diferentes niveles de conciencia, hay diferentes niveles de autonegación, lo reconozco. Yo, tú sabes, no necesariamente he sido vegetariana por periodos en mi vida, pero pues siempre flaqueo, pero un poco ella lo que plantea es que al final, y esto sí lo dijo en una entrevista que vi que le hizo, creo que una estudiante universitaria, al final todos seremos devorados. Sí. Esa es su gran conclusión, digamos, de su trabajo, de su libro, y es un poco plantear eso, o sea, ahora les pasa a los animales, pero de repente tú te pones a pensar, ¿cuál es el límite entre una cosa y la otra? Y el límite me refiero a cuál es el límite de la violencia. O sea, ¿cuánto falta para que este tipo de cosas pudiera estar pasando con personas inmigrantes? Sí, eso. ¿Cuánto falta, si es que no está pasando ya, para que las personas que cazan animales en África, los 5 de estos grandes animales, elefantes, leones, que es ilegal, pero que se sabe que se hace y que es una cosa que es todo un mercado? Y hay una escena, yo creo que esa fue mi parte favorita del libro, como esas últimas escenas de una empresa de safari, por decirlo de alguna forma, de los cazadores. Esa escena está pero qué bien está escrita esa escena, o sea, de verdad es una cosa, ese es un libro solo, o sea, esa es una historia sola. Entonces tú te preguntas, o sea, ¿cuánto falta si no es que ya está pasando que haya estos espacios en estas esferas de élites super duper ranqueadas para que el consumo de carne humana o de cuerpos que ya existe, ¿verdad? Porque vivimos en el capitalismo, todo es consumo de todo, incluso los cuerpos, ¿verdad? Usamos nuestros cuerpos para trabajar. ¿Cuánto falta para llegar ahí si no es que ya estamos ahí? Va a pasar ya.
Pero así como, mira, nena, yo estoy convencida eso está pasando. Eso particular, pero qué curioso, Tere, cuando te escucho decir que ella dice todos seremos devorados, porque mi resumen yo concluyo diciendo que todos vamos a devorar. También. Y es como la misma cara de dos caras de una misma moneda, pero yo, como, y esto me pasa siempre que leo, yo no nos vemos a las personas humanas como las víctimas. Al final cuando yo leo, y yo creo que por eso es que el final nos choca tanto, todos vamos a devorar. Y estamos devorando ya. Porque cuando decimos comemos carne, estamos devorando a otros seres vivientes, ¿no? Que lo fueron en su momento. Hay gente que no, ni siquiera yo creo que esperan a que estén muertos, ¿verdad? Los animales para comerlos. Definitivo. Por lo tanto, eso ya pasa, pero más allá de eso, quitando la cuestión de literal comernos a los otros, definitivamente ya hay y siempre ha habido a quien nombramos no humanos, a quienes deshumanizamos, a quienes son las poblaciones excedentes. Estamos sufriendo todavía lo que ha pasado en Gaza, por ejemplo, y no hay duda de que nosotras tenemos la capacidad y quien tiene el poder de nombrar quién es humano y quién no. A qué bebé podemos matar y cuál bebé no podemos matar. Que hay una escena justo que matan un crío, o sea, que el que están comiendo un niño, que le dicen el crío, pero es un niño porque se celebra la vida de otro niño, el que puede vivir. Y los pedidos, mientras más, como quiero mujeres embarazadas, que el feto ya esté bastante desarrollado, porque así me puedo comer el bebé, el feto adentro. Y eso va a tener una carne más tierna, por ejemplo. Eso que dice Vero, que hablaste de lo de no ver a los humanos o a las personas como víctimas, o sea, totalmente. Yo en realidad mientras leía había una dicotomía, uno decía qué horror, qué horrible entre esas crueldades ante estas personas, pero y ante los animales también, esa escena de los perros que en el zoológico. A la que le puso nombre a los perros, yo digo los odio. Exacto. Perdóname, y los perros se llamaban como los Rolling Stones. Entonces, era gracioso porque la personalidad cuadraba con los integrantes de los Rolling Stones y ahí se jodió Mick Jagger. Que lo sepa que no lo he leído. O sea, los perros estaban prohibidos y supuestamente desaparecidos, pero nuestro protagonista se encuentra con unos cachorritos. Con los que juega y los nombra. Esa escena fue bien sentencia de muerte. Puso nombres. Sí, pero que en la medida que pasa el relato también yo me siento totalmente desconectada de estos seres que a los que se elige, a los que se les está dando la vida. No importa por dónde vengan, ni incluso ni el narrador. El narrador, por más, a mí también es como era que una figura principalísima del sistema. ¿Entiendes? Como que, o sea, yo de repente era como desconectada total de este mundo. Yo digo, yo no quiero que me hablen los vivos. O sea, no quiero que me hablen estos vivos que eligen. Era como, o sea, no, ahí devoren, en verdad, me daban una rabia, es una cosa de rabia, dolor y unas ganas de meterse ahí. No hay ningún personaje salvable en este libro que, o sea, esto no habla mal del libro, esto habla bien del libro. Ningún personaje es perfecto. Quizás el padre que perdió la cabeza al final, que como quiera era carnicero de animales. Y uno piensa en algún momento, coño, quizás la expareja del protagonista, pues es enferma. Pareja, pero estaban separados porque habían perdido un bebé, pero seguía siendo la esposa. Bueno, estaban dejados. Estaban dejados. Ella se decidió remover. Porque era expareja, que es la cuestión. Era la ella esposa tuvo un trauma. Que se fue. Perdió un bebé. Estaban separados, sin duda. Pero nunca fue la figura de la expareja. Como que la distancia era como que... yo no me vi como expareja. Pues no sé, pero... O sea, ella en algún momento, ya al final del libro, vamos a hablar del final, nuestro protagonista les regalan una cabeza y es una cabeza, una hembra, se refiere a una mujer criada para que consumo de su carne y pues por supuesto tiene todos los atributos blancos europeos hermosos, 20 años apenas, y él la embaraza. La viola.
Y ya la habían violado antes. O sea, esto fue como... Sí. Él supuestamente se enamora de ella por la manera en la que tú lees el libro. Tú dices... Tú le diste esa interpretación. No. Pero, carajo. No. Es que está bien fuerte. Es que está bien fuerte. Bueno, él actúa como que con esta cuestión y la abraza y no sé qué, pero está todo el tiempo vigilándola por una cámara. O sea, es una cosa asquerosa. La preña y entonces... ella empieza a pasar por la labor de parto y él llama a su expareja, you name it, para que atienda, porque ella es enfermera, la labor de parto, que es un parto de alto riesgo. Entonces tú dices, quizás este personaje va a redimir a la raza humana. Y no. Es peor. Es peor. Sí, es que no había hope. Es que incluso esa persona, o sea, yo también pensaba en ella. Yo decía, Dios mío, es que vivir. Y ahí me fui, fíjate, lo poquito que escuché de la vegetariana, me acordaba de estas parejas, como que. Y yo dije, pero es que vivir con este tipo. Ay, es un asco, de verdad. Y un hijo, o sea, yo sé que ya perder un hijo está cabrón, pero además, o sea, ¿quién sabe lo que, o sea, nadie sabe lo que hay allá adentro con ese tipo al garete, porque él no para, él no lo hace como, ay, solo tengo que trabajar, no, hay una intención, hay una alevosía, sí. Whatever que quiere hacer veterinario, porque quería ser veterinario antes, lo decía. Bueno, yo creo que él era un personaje trágico también, o sea, el conflicto. Y cuando yo digo lo de enamoramiento, no es lo que quiero decir es que la autora, muy a propósito, claro, imagen que nosotros, claro, increíble. No. Él nunca, y es importante, él nunca se declara enamorado, pero nosotras como lectoras que hemos toda la vida sido atravesadas por esas formas de amor, pues interpretamos que él está enamorándose. Sí, porque la está cuidando, le canta canciones, se sienta con ella debajo del árbol, y ella de algún modo también empieza a reaccionar como unas muestras de afecto. Sí. A mí me recordó y de hecho hacen la referencia a la palabra mascota al final, pero ella empieza a esperarlo pacientemente a que llegue, y cuando llega lo recibe así como un perrito, y yo aquí como cabrón. El síndrome el de los el que te el de Estocolmo, exacto. Pero sí, porque en algún momento ya se puede escapar, pero obviamente ya no tenía la capacidad de escaparse. Y pasaron eventos donde hubo como unas especies de sublevaciones en el matadero. Decía, sí, o sea, porque también habían como intentos de y ellos no se escapaban porque no se atrevían, es que habían sabían. Dos tipos. Estaban las que ya estaban destruidas, que les habían cortado las cuerdas vocales, eso ya bendito. O sea, ellos no podían salir corriendo, pero ellos no tenían ya la visión de cómo escaparse. Pero estaban los otros que estaban afuera, que querían comer. Que están los carroñeros de afuera. Los carroñeros. Esos son increíbles. Eso es tan brutal. Pero de los de adentro, hubo un momento, fíjate que sí, que cuando hay una especie, cuando alguien abre, uno de los de adentro abre y dice, escápense, y que se vayan corriendo. Pues eso dice, o sea, ahí hay algo, claro, hay una intención de irse, o por lo menos, ¿sabes? De correr, de supervivencia, exacto. De lo que no quiero, aunque después no tenga el mecanismo, no sepa más, no tenga la información. Pero yo quería un poco, o sea, el personaje principal, a mí me gusta mucho el personaje principal, me encanta. Sí, y yo sí le creí todo, o sea, yo le creí todo. Yo le creí porque ese hombre que tú ves ahí es un canalla. Es que la autora nos dejó saber lo que era. O sea, ella no lo disimuló. No, fue queda de una pasarle la manito o no si uno quiere. Pero por ejemplo, con las mujeres es un cabrón. O sea, él violó a esta mujer hembra a que dejaron, pero también había una persona que era carnicera también. Y esa escena en la que sí, ella finalmente pues grita, parecería que accede, pero la forma en que la trató, de llegar, bajarse el pantalón, tratar de tirarla contra la mesa. Y lo hace después de estar con la otra, o sea, como que de bañar a Jasmine, que después le pone un nombre. Jasmine. Entonces cuando se nombra, pues también
Exacto, es como los perros. Pero esa es la cosa. Mira qué cosa tan brutal este libro. Él le pone nombre a Jazmín y cuando tú lo lees, tú lo interpretas como, ok, le está humanizando. Tú sabes, le está convirtiendo en pareja, acompañante, compañera, lo que fuera, como que está viendo una transformación aquí redimible de este personaje. Pero él también le pone nombre a los perros. Sí. O sea, le pone los nombres de los Rolling Stones a los perros. Tú sabes, entonces este acto de nombrar que usualmente se asocia con... o sea... ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotras cuando éramos niños como no le pongas nombre porque te vas a encariñar con el perro, no sé qué? Y hay esta asociación de, si a mi vaca le pongo tal, esta vaca es la de la familia, esta vaca no es para el matadero, va para el matadero igual, Así que volvemos también a la cuestión del lenguaje, ¿no? Claro, sí. Eso es la clave acá. Lo que se nombra, ¿no? Yo creo que al final, porque también quizá hay gente que no sepa, él está pasando por el sufrimiento del hijo, y yo creo que muchos que también bien interesante si nos vamos en el viaje, ¿verdad? Del rol de la mujer y los hijos, ¿no? Como la madre. Porque yo creo que ahora, después que sabemos el final, nos damos cuenta de que la estaba tratando así porque iba a ser quien le iba a dar un hijo. Sí, o sea, entonces todo eso de ponerle el nombre, de bañarla, de cuidarla, de alimentarla, era porque era quien le iba a dar el hijo que él había ya perdido, ¿verdad? Porque se le murió. Que los hombres cambian con su pareja después de que paren. Eso nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Jamás. No. O sea, jamás. Pero eso nunca pasa. Bueno, no quiero ser muy controversial, pero también es una forma de ver la producción. Pues claro. Entonces, pues yo creo que para él la trató como lo que era para en ese momento, ¿verdad? Y entonces cuando llega la esposa, que por eso para mí es bien importante dejar saber que sigue siendo la esposa, porque ella lo entendió todo rápido. Ella rápido. Ay, sí, full. Ella accedió tranquilamente. No, y cuando nace el bebé, ya ella se apropia del bebé. Ya lo tenía. Y cuando él la mata, porque él termina matándola, ella le dice, pero si nos pudo dar más hijos. No. Sí. Sin Eso. Sí, sin conversación. Podíamos seguir por ahí para abajo. Porque el humano se reconoce en el humano, esa cosa que estaba allí no era un humano. Entonces, los humanos se comunicaron inmediatamente. Llegó, parió, ya tenemos nuestro hijo. ¿Y por qué la mata si ella puede seguir pariendo? No, ese final. Ese es el final de la novelita, por eso es que yo digo, todos podemos devorar, porque... Y a mí me interesa también como tocan el tema de la esclavitud, también como somera, o sea, dentro de este periodo, después de la transición, no sé, o sea, lo traigo porque de repente hay unas cosas morales y como dentro del sistema que ellos dicen, no la puedes usar para esto, es solo para comer, o sea, que es como que no la puedes preñar, era inseminación artificial, no podían tener relaciones solo para sexuales. Uso de consumo. Entonces, si tú la usas entonces que hay gente que dice, no, pues mira, vamos para trabajar, vamos para hacer más hijos, pues ahí los matan, o sea, matan a todo el mundo, como el ejemplo de la familia que tenían como a varias hembras para que trabajaran en yo no sé qué, las encontraron y se fue toda la familia al matadero. O sea, como que, y que empezaran a decir la esclavitud es barbarie. O sea, también tienen como unas cosas como que lo hace más siniestro todavía. De nuevo, o sea, es esta cosa de cuán arbitrario puede ser el marco de pensamiento y de moralidad de los seres humanos, que de repente es como, no puedes esclavizar eso, pero sí te la puedes comer. Exacto. Y tú sabes, hasta que tú quieras. Porque los esclavos todavía eran humanos. Exacto. En esa lógica. Exacto. En esa lógica todavía es humano. Miren, gente. Mira, no, librito. Vero está bien molesta. Gente, Kairi, ahora vamos a la parte de la estrellita, que es que le damos a los libros estrellitas del 0 al 5 y explicas por qué le diste esa cantidad de estrellitas. Pueden ser estrellitas y media, pueden ser otra cosa que no sea estrellitas, pero es el rating. No hay parámetros. En estos días nos preguntaron como que, ¿cuáles son los criterios para las estrellitas? Señoras, no hay criterios. Pues no tenemos criterios para las estrellitas. Las otorgamos como nos salen. Y son fluidas. Pueden ser estrellas fugaces. Pueden, tú sabes, hoyos negros, todo eso. Pues mira, yo tranquilamente
así sin que me tiemble el pulso. Puedo decir que 5 porque hace tiempo no tenía una historia también tan bien construida. A mí me gustan los personajes y yo atesoro, pero así con fervor cuando hay gente que me o sea, yo veía a todos esos personajes, me encantan los personajes. Pues vengo de ese mundo y me gusta cuando y no siempre incluso los veo dentro de mi pues como dentro de mi disciplina, como que también no es que, o sea, me hacen falta ver mejores personajes, así que hay como una cosa de cómo está construido, del verbo, de que también hay un humor negro, es bien, no sé, quizás necesitaba leer esto en estos momentos donde estoy en mi vida, no necesitaba algo light, necesitaba algo así. Yes. Y también porque no estoy clara, porque también me gusta, es un libro que yo puedo seguir revisitándolo, que puedo seguir yendo para atrás y para adelante con mi propia opinión, como que a mí la curiosidad me parece una de las maravillas más cabronas que tenemos, tú sabes, y este libro un poco me da eso y lo agradezco, así que sí, le doy y lo empecé a leer otra vez, porque además de para estar con ustedes como más set, que igual, pero en realidad le tuve ganas y como que qué bueno, y me gusta tenerlo ahí y recomendarlo. Lo he recomendado a todo el mundo, aunque yo estaba como por la 30 y yo decía que era el mejor libro y yo le decía a todo el mundo. Entonces tengo un amigo que ya lo compró, ¡ay, qué bello! que fue a Laberinto y la chica de Laberinto le dijo: este libro no te vas a arrepentir. Entonces él estaba ya como hiperestimulado. Así que hay algo pasando y yo me quedo con unas escenas, a veces me quedo con anécdotas y las repito, pero desde un lugar más de la vida, como que ya cuando los libros te ayudan a comparar con cosas en la vida, ahí es que se quedan contigo, pues se quedaron, entonces lo agradezco. Hay una escena de Spandel que no se ríe porque ella dice que enseñar los dientes es enseñar el esqueleto, lo que significa que estás enseñando la muerte. Yo cada vez que ahora yo no puedo, ya yo soy otra, ¿entiendes? O sea, yo así como que Dios mío, nada, que te quedan con unas imágenes. Total. Así que eso. ¿Y tú, Vero? Yo le doy 5. ¡Ah! Pero sí. Yo le doy 5 al libro. Me encantó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás siendo sarcástica en este momento? Pero es que cuando a mí no me va a gustar un libro que trata sobre lo malo que somos los humanos. Bueno, pero ¿cómo lo sufriste tanto? Y estabas, Tere, no te perdono esto. No te lo perdono porque de verdad me dio náusea. Yo la sentí sí, estaba entregada, full. Estaba bien entregada. El libro me gustó mucho, pero además de todo lo que ya hemos dicho, me gusta que no es largo. O sea, dentro del marco de las cosas y incluso hay capítulos que son bien cortos, pero tiene tanta información, tanta contundencia, y eso a mí me encanta en un libro. Cuando un libro como que es fácil de cargar, pero tiene mucho contenido y como que me deja pensando, y el tema de las palabras, eso se va a quedar conmigo para siempre. Así que 5, gracias, Tere. ¡Bravo! ¡Wow! Me llevé un double whammy, gracias. No, yo no soy objetiva, yo le doy 5. Pero quería cerrar esta sección con Kairi con algo que leí justamente de una entrevista que le hacen a la Rica Baste. Mira, yo la busqué, pero no busqué entrevistas, pero esto es entre ustedes. Busqué solo para saber si le gustaban las mujeres y no apareció. Si alguien nos está escuchando y nos puede dar la info, por favor, Rica Baste, esa era mi curiosidad. Tíranos al DM. Nos puedes, por favor, dar la información que solo por saber. Estamos curiosas. GPT me dijo que ya no habla de eso. Bueno. Pero no te pongas con esa. Está bien. Sigue siendo misteriosa. Exacto. Es una con su idea, una con su todo. Mano, es que no podemos quedarnos en track. O sea, siempre nos salimos. Perdón, estás con la entrevista. No, relax. Nada, pues, Rica Baste dice en una entrevista que un poquito en la distopía que creaba en Cadáver Exquisito,
y toda esta cosa del lenguaje, ella pensaba mucho en una cita de Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda del régimen nazi. Y la tengo aquí, la voy a leer. Sí. Que dice: nosotros no queremos convencer a la gente de nuestras ideas. Nosotros queremos reducir el vocabulario de manera que no puedan expresar otras ideas que las nuestras. Ahí está. Y ahí está el libro. Gracias, Kairi. Wow, gracias a ustedes. Hay mucha dictadura aquí adentro también. Sí. Hay mucho, está el nazismo, está también la dictadura argentina ahí. Sí, full. Bien fuerte, los desaparecidos. Totalmente, así que totalmente. Gracias por esa cita. Kairi, gracias, Vero. Gracias a ti por venir, de verdad que sí. Era contigo que teníamos que leer este libro. Full, con más nadie. Volvemos ahora, gente, para cerrar el kiosco ya. Amigas, amigos y amigues de Libro en Libro, gracias por escuchar el 6º episodio de la 4ª temporada. Y muchas gracias a Kairiana Núñez Santali. Hello. O sea, qué cosa más brutal. Qué cosa más brutal. Qué buen junte. Sí, recuerden, por favor, visitar delibroenlibropr.com, compartir nuestro contenido, dejarnos comentarios, ayudarnos a seguir creciendo. Vamos por la 5ª, gente. Ya vamos por la 5ª. El año que viene, que mucho hemos leído. Y reído. Exacto. Y sufrido también, pero de eso no hablamos para la promo. Y bebido después. También. Gracias siempre y acompáñenos a leer.